Chicos, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Jerico. Buenos días, Grace, Erika. Disculpen la tardanza, pero mi internet está bien lento el día de hoy. Tengo que reiniciar todo. Buenos días, María. Buenos días, Jesly. Grace, buenos días. Sebastián, Cristian, Christopher, Marco, Ariadna. Muy bien, chicos. Buenos días. Vamos a encender nuestras cámaras, por favor, para poder comenzar. Ya vamos a encender nuestras cámaras, por favor, rápido. Ah, ya, ok, María, sí. Por favor, los demás, vamos a encender nuestras cámaras, por favor, rápido. Jesslyn, Jerico, Steven, Bueno, hoy tenemos un tema un poquito menos que el que hemos tratado el de la semana pasada, que es el caso de la narrativa modernista, que es el postmodernismo. ¿No? Vamos explicando un poquito sobre el contexto. Por favor, los demás, rapidito. Yo comienzo con la clase y las personas que no están con la cámara prendida, yo voy sacando de la clase por si acaso. ¿Eh? Ya, ahí está Jerico, Cristian, Steven, Erika, José. Mi cámara está prendida. Ay, ya, perdón. Ariadna. Es un minuto, por favor. Ya. Sebastián. Erika. Muy bien, vamos a comenzar y un poquito recordando lo que nosotros mencionamos la semana pasada, ¿no? Y ahí también vamos a tener algunas participaciones, espero. Muy bien, cuando hablamos del modernismo, netamente de manera general, es una corriente que nace, ¿no es cierto?, aquí en América. Bueno, el que lo inicia es Rubén Darío con su obra Azul, nosotros lo mencionamos, en el aspecto de la poesía es donde más va a destacar lo que viene a ser el modernismo. Pero también nos dimos cuenta que teníamos en la narrativa presente, ¿no es cierto?, también al modernismo. Tenemos autores importantes en Hispanoamérica como Horacio Quiroga y en el Perú como Clemente Palma. Muy bien, en el caso de Horacio Quiroga, cuando nosotros lo vimos, cuando lo estudiamos como autor, vimos un bastante contraste dentro de su obra porque estuvimos presentes con obras como El Almohadón de Plumas, La Gallina degollada, ¿no? Además de la muerte, es un tema que siempre ronda las obras por lo que le pasó a él y a toda su familia. Todo el mundo se moría prácticamente, el pobre. Encima él terminó suicidándose, ¿no? Acabando con su vida. Entonces,
obras que nosotros podemos considerar pues que son básicamente no bastante fuera de lo común en ese aspecto, porque el modernismo en la poesía buscaba lo bello, ¿no? Buscaba exaltar princesas, castillos, em, coloridas. El color azul fue uno de los colores más importantes para lo que viene a ser la narrativa modernista. Mientras que, por otro lado, en la narrativa vimos otro tipo de estructura, y lo vimos con Quiroga y también con Clemente Palma. Yo pregunto, ¿no? Cualquiera puede participar, pueden levantar la mano. ¿Cuáles son los temas que vemos dentro de la narrativa de Clemente Palma? Los temas dentro de la narrativa de Clemente, hijo de Ricardo Palma. Muchos deciden que efectivamente él, la verdad, no debe, solamente fue reconocido por ser el hijo de Ricardo Palma, ¿no? No se ganó un buen sitio en la literatura, por así decirlo. ¿Sí, Grace? Y sus temas son fantásticos. Ya, temas fantásticos, sí, pero principalmente con qué están mezclados los temas de, de Clemente Palma. El desprecio hacia el indígena. Eso sí está bien presente, el desprecio hacia el indígena, hacia la provincia, ¿no? Lo cual, como les mencioné, era bastante irónico porque todo el mundo es afrodescendiente. Y él en su tesis, para poder egresar, hizo una fuerte crítica a las diferentes razas. Es más, ustedes, ¿no es cierto? A ver, pregunto, ya, otro que no sea Grace, por si acaso, para que participe. Y usted, ¿cuál es la idea, el concepto que tenía Clemente Palma sobre César Vallejo? César Vallejo es uno de los escritores en la actualidad más conocidos de nuestro canon literario, pero ¿qué idea tuvo César Vallejo, perdón, Clemente Palma sobre César Vallejo? ¿Sí, Jesly? Él comentó y dijo que, bueno, prácticamente era basura y que se dedicara a hacer otra cosa, menos escribir. Cosas así, ¿no es cierto? Cosas así porque hicieron que César Vallejo, que luego vamos a estudiar, hicieron que César Vallejo se fuera de nuestro país y no quisiera regresar. El año que muere César Vallejo, el presidente de nuestro país, ya César Vallejo era un poeta ya bastante reconocido a nivel internacional. Eh, Eso hizo que críticas como las de Clemente Palma, que no entendieron Trilce, que fue la obra que inició el vanguardismo en nuestro país, que fue una de las obras que hasta el día de hoy son las más alabadas. Gente no lo entendió en ese tiempo, ¿no? Como Clemente Palma. Dijeron, no, ¿qué es esto? Está escribiendo cualquier cosa. ¿Por qué esto de inventar palabras? Estaban preparados para César Vallejo en ese momento. Lo criticaron tan fuerte que César Vallejo decidió irse de nuestro país y no regresar más. El presidente, cuando murió, de ese entonces, cuando murió César Vallejo, quiso repatriarse los restos de César Vallejo aquí en nuestro país para poder tenerlo como un escritor, pues, emblemático. Pero César Vallejo dejó bien claro que él no quería ni siquiera que sus restos volvieran a nuestro país. Por eso los restos de César Vallejo están en un panteón en Francia. ¿Ya? Como les estaba mencionando, él y otro escritor que vamos a ver después el otro bimestre, que es José María Eguren, son los autores que hasta el día de hoy, ¿no? Dentro de la poesía, son reconocidos de manera internacional. No hay poeta, no hay poeta extranjero que no sepa que en el Perú, del Perú es César Vallejo. ¿Ya? Y como vemos, Clemente Palma, pues, se creía con la autoridad, la verdad, para poder para poder criticar en ese tiempo. Por eso también recibió él también fuertes críticas. Bueno, aparte de lo fantástico, ¿no? De este tema del desprecio por el indio, por el indígena, porque recordemos que los modernistas en la poesía colocaban al indígena como tipo parte del paisaje. ¿Qué otros temas encontrábamos dentro de las obras de Clemente Palma? A ver, ¿alguien más? ¿Qué otros temas encontramos dentro de las obras de Clemente Palma?
por si acaso, es para completar sus participaciones, ¿ah? Para las personas que saben que no tienen bastante. Dime, Yeslin. Ciencia ficción y novelas vampíricas. Muy bien, el terror, ¿no es cierto? Es uno de los pocos representantes del cuento del terror que tenemos en nuestro país. Si se dan cuenta, sinceramente no hay de ese tipo, o sea, no hay así a lo Edgar Allan Poe o a lo Lovecraft o como la que escribió Frankenstein, ¿no? O el Conde Drácula. Bueno, aquí el tema del vampiro, ¿no? La forma en que toma el vampiro, Clemente Palma, es un poco pasional, ¿no? Es un poco pasional, pero también siempre está lo tenebroso de por medio, ¿no? No, nosotros vimos Los ojos de Lina, ¿no? Los ojos de Lina, que básicamente esta es una de las obras más emblemáticas. La verdad que tampoco es como decir, wow, es la obra, ¿no? Cuando lo narramos, pero ya imagínate que si Clemente Palma es representante del terror en nuestro país, pues los demás están peor, ¿no? Por así decirlo. Eh, el tema siempre de dejar la intriga, ¿no? Dentro de los finales de sus obras, porque se acuerdan que en Los ojos de Lina no sabíamos si estaba inventando todo porque él dijo que era una broma, ¿no? Que todo eso era una mentira, pero tendrían que ir a corroborar, ¿no es cierto? Si era verdad lo que contó de su esposa, de que se quitó los ojos porque él sentía que no podía, ¿no es cierto? No podía verlo porque en esos ojos él se escondía para él la muerte, ¿no? Cuando los miraba. Muy bien. Ahora, vamos a pasar el día de hoy a lo que es el posmodernismo. A ver, vamos a ver aquí. Muy bien, refiriéndonos un poco al modernismo, fue demasiado centralista, ¿no? Fue demasiado centralista. Obviamente José Santos Chocano, recordemos que es el más grande exponente en este plano. Y José Santos Chocano trataba siempre de utilizar temas que tengan que ver con exaltar capitales, ¿no? Recordemos que los modernistas querían mucho lo que viene a ser París idealizado, ¿no? París era como la meca de los escritores. O sea, los escritores se planteaban que así sea una vez en su vida, tenían que irse hacia París. Ante esto, ¿no? Ante este hecho de que los modernistas se alejaban mucho de la realidad, porque recordemos que ellos evadían la realidad, antes del modernismo estaba el realismo, y el realismo había tomado el problema del indio, sí, un poco paternalista, sí, pero al menos se sabía sobre el problema del indio. Los modernistas se fueron, lo esquivaron todos estos tipos de problemas sociales, ¿no? Y solamente exaltaban lo que para ellos era lo bello, o sea, ¿para qué ensuciar la literatura con problemas? ¿Para qué ensuciar la literatura con, con algo que no aporta, podríamos decirlo, ¿no? Que ellos consideraban que no aporta dentro del mensaje? La literatura tiene que ser una vía de escape para los lectores. Ante esto surgieron los postmodernistas. En su tarea de ustedes de la semana pasada se mencionó sobre una autora, la premio Nobel chilena en 1945, Lucía Godoy, más conocida como Gabriela Mistral. Gabriela Mistral se considera también como una representante del posmodernismo. Lo que pasa es que si hablamos del posmodernismo a nivel hispanoamericano, estábamos hablando del boom de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Hasta Clorinda Mato de Turner, como yo les mencioné cuando cuando estábamos hablando del realismo, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Las veladas literarias en la casa de Gorriti. Esto hacía que las mujeres escribieran, es cierto, pero como si escribieran los varones, ¿no? Ellas tenían como guía, así como escriben los varones, así tenemos que escribir nosotros. O sea, era una imitación de esa manera. En el posmodernismo se deja eso de lado y la mujer empieza a hablar sobre los problemas que tienen ellas mismas. En el modernismo, la mujer era vista como un ente metafórico, ¿no? Bastante comparaciones de la belleza, de la pureza. Las postmodernistas como Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Juana de Ibarború, Delmira Agustini, ¿no? Lo que hacían era hablar sobre
el verdadero cuerpo de la mujer, porque ellas sienten, ellas saben cómo se dan las diferencias, ¿no? Los problemas sociales que siempre acomplejan a la mujer, ¿no? Esto de seguir los estereotipos, y ellas a través de sus poemas rompen con esos estereotipos. Gabriela Mistral habla sobre el tema de la maternidad, ella nunca fue madre, ¿no? Además de lo que Chile nunca habla es que ella fue lesbiana, ¿no? Abiertamente en sus cartas. Así que estos temas de hablar de madre, ¿no? Por ese hecho de que ella lo quisiera hacer, y obviamente por la vida que ella seguía, la sociedad no lo iba a permitir. Delmira Agustini, hablando del empoderamiento de la mujer sobre el varón, porque ella manejaba su cuerpo, ella manejaba en el tema del amor, lo cual no era algo propio, porque hasta ese entonces siempre cuando hablábamos del amor era el amor cortés, donde el hombre protegía a la mujer. Delmira Agustini era todo lo contrario, ella simplemente buscaba el goce dentro del amor. Y Alfonsina Storni hablaba sobre el empoderamiento intelectual de la mujer, ¿no? Y teníamos otra, Gabriela Mistral, bueno, como habíamos mencionado, Juana de Ibarburu hablaba sobre una belleza bastante cándida por medio de la mujer. Ya, entonces los posmodernistas estaban rompiendo bastantes estilos hasta ese entonces. El posmodernismo en nuestro país lo que hace es ya no irse hacia la capital. O sea, decir, ¿por qué solamente hay que centrarnos en las cosas que hay en la capital, en los problemas que hay ahí, que casi ni los hay? No. Hay escritores también en las regiones. Entonces, los posmodernistas lo que van a hacer es exaltar la literatura de la provincia, ¿ya? Pero básicamente de los escritores que vinieron, ¿no? Que vinieron a Lima y que, bueno, efectivamente había como ese sentimiento de nostalgia por extrañar la tierra, para estar siempre presentes dentro de sus obras. Muy bien, en el posmodernismo en nuestro país va a surgir el llamado movimiento colónida. Surgió como reacción de las provincias frente al modernismo, al que consideraban alienante y limeño. O sea, lo único que el modernismo mostraba era cosas superficiales, ellos decían así, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a los problemas de las provincias? ¿Por qué no vamos a exaltar el exotismo de las provincias? El modernismo habla sobre exotismo de manera ajena, o sea, habla del paisaje que ve así a lo lejos. ¿Por qué no hablar del exotismo siendo yo mismo dentro de ese exotismo? Se enaltece la provincia y los temas son típicamente nativos. Ok, el movimiento colónida nace como un grupo de reacción frente al modernismo. ¿Ya? Su nombre del movimiento colónida se lo deben al de la revista Colónida. Esta revista solo tuvo 4 números. El líder del movimiento colónida es Abraham Valdelomar, pero hay otros autores, ¿no es cierto?, como Percy Gibbs, tenemos a José Carlos Mariátegui dentro de los ensayos, ¿no? Pero Abraham Valdelomar es el más destacado. A Abraham Valdelomar se le conoce con el seudónimo del Conde de Lemos y también le conocen como el Dandy. Dentro de la literatura es considerado padre del cuento peruano, ¿no? Debido a que sus cuentos, él convertía los cuentos que dentro de los temas de cuentos eran cotidianos. O sea, por ejemplo, cuando viene a nuestro por centro perdón, cerca de donde vivimos, viene, por ejemplo, una corrida de toros, o vamos a una pelea de gallos, o se celebran las fiestas patrias, los desfiles que hacen en las fiestas patrias, ¿no? Son temas bastante cotidianos que él los logra adentrar en la literatura, ¿ya? Por eso se le considera padre del cuento peruano. Pero el mejor exponente del cuento peruano es Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Abraham Valdelomar podrá ser el padre, pero Julio Ramón Ribeiro es el mejor exponente del cuento peruano, que más adelante todavía vamos a ver, porque él pertenece a la generación del 50. Muy bien, sus cuentos y poesías están influidos por el terruño. Él, dentro de sus cuentos y poesías, siempre muestra su lugar de origen. Es por eso que el cuento más conocido de Abraham Valdelomar, que es El Caballero Carmelo, bueno, lo que básicamente hace es hablarnos sobre Abraham Valdelomar. La obra está escrita en primera persona, es como que alguien te está contando su vida, ¿ya? Y ese alguien es Abraham Valdelomar. Parece que es un episodio de su vida. En Tristitia, que es de sus poemas más conocidos, él habla sobre extrañar, ¿no? Sobre extrañar su tierra, ¿no? Extrañar a su familia, porque está lejos, porque él está aquí en Lima,
Entonces extraña esa vida apacible, ¿no? Esa vida donde él siempre contemplaba el mar. El mar es un tema muy recurrente dentro de sus obras, debido a que él vivía en Pisco, ¿no? Entonces vivía cerca al mar. Así que él lo presenta como algo de contemplación, ¿no? De lo que extraña. Se inició haciendo caricaturas y después cuentos. Primero le dieron un trabajo como periodista haciendo pequeñas caricaturas sobre críticas sociales. ¿Ya? No sé si ustedes habrán visto en diarios como La República, hacen pequeños dibujitos siempre con lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Criticando, por ejemplo, el tema de ahora de que no tenemos presidente. Es un tema que ellos lo han colocado pues de manera en dibujitos como para poder alcanzar a todo tipo de lectores. Igualito, Abraham de Lomar en ese entonces hacía dibujos en revistas, ya en revistas como Variedades, ¿no? Y también en algunos diarios, hasta que se le dio la oportunidad de poder escribir. Cuando empezaron a conocer sus cuentos, bueno, efectivamente le pidieron a Abraham de Lomar que empezara a escribir un cuento semanalmente, y la gente compraba, obviamente, en esos tiempos, tú comprabas tu diario para poder leer así cuentos, o a veces hacían novelas. Cada semana tenías que comprar una parte de la novela. Apoyó a Billinghurst para ser elegido presidente. Abraham de Lomar no fue ajeno al tema de la política de nuestro país en ese tiempo. Nosotros sabemos que Billinghurst fue uno de los presidentes más populistas que tuvo nuestro país, ¿no? Lo conocían como pan grande, por ejemplo. Pero Billinghurst marca un antes y un después dentro de la literatura dentro de la literatura de Abraham Valdelomar. Y te lo digo por el hecho de que una vez que Billinghurst llega al poder, Abraham Valdelomar Abraham Valdelomar pudo viajar a Francia, ¿no? Antes de lo que sucede, antes de que antes de que Billinghurst llegara al poder, encontrábamos a un Abraham Valdelomar tímido, un Abraham Valdelomar que extrañaba su tierra, un Abraham Valdelomar que extrañaba a su familia, ¿no? Un Abraham Valdelomar sencillo, ¿ya? Así encontrábamos dentro de sus obras. Cuando Billinghurst llega al poder, le da la oportunidad a Abraham Valdelomar de viajar a Europa, ¿no? El sueño de todo escritor en ese tiempo. Abraham Valdelomar va a llegar a Europa, principalmente a Francia, cuando se estaba llevando a cabo la llamada Belle Époque, ¿no? La Belle Époque. La Belle Époque es un momento previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se decían, París danza sobre un volcán, porque todo el mundo sabía que habían tensiones dentro de Europa, ¿no? De que algo iba a explotar en cualquier momento. Pero la gente en París andaba como si nada, ¿no? Nada de preocupaciones, totalmente superficiales. Abraham Valdelomar llega, ¿no? Llega con todo este boom de esa época, ¿no? La gente caminando de lo mejor, vistiéndose de lo mejor, bastante extravagantes, ¿no? Podemos decirlo. Y es algo que impacta en Abraham Valdelomar. Cuando Abraham Valdelomar retorna a nuestro país, vemos un Abraham Valdelomar totalmente cambiado, egocéntrico, ¿no? Y no solamente en su forma de actuar, sino también en su forma de vestir. Desde ese momento, Abraham Valdelomar se vestía todo de blanco. A él le encantaba vestirse todo de blanco, ¿no? También utilizaba el negro, pero usaba más el blanco. Debido oscuras, porque estaba quemado, obviamente vive en Pisco, ¿no es cierto? El calor, la arena, la playa, pues obviamente su piel era oscura. Entonces lo que él hacía era utilizar polvos, ¿no? Polvos para poder verse más claro. Utilizaba guantes blancos, se colocaba anillos en todos sus dedos, así como Michael Jackson, ¿no? Ya se colocaba anillos, le gustaba utilizar un monóculo, aunque no lo necesitara, y utilizaba un bastón, y así salía a la calle. Había un lugar que se llamaba el Palais Concert. El Palais Concert era un tipo bar, ¿no? Un tipo bar, pero donde se reunían todos los aspirantes a la literatura o ya literatos reconocidos. Y Abraham Valdelomar iba ahí, ¿no? Siempre se jactaba cuando componía, porque componía muy buenos versos, entonces la gente obviamente lo aplaudía, ¿no? Y esto llenaba más su ego. Ya encontrábamos un Abraham Valdelomar totalmente diferente. Abraham Valdelomar allí conoció a César Vallejo, ¿no? Un César Vallejo provinciano, recién llegando, bastante tímido,
Abraham Valdelomar sí entendió la poesía de César Vallejo, ¿no? Cuando lo escuchó la primera vez. Pero bueno, en ese tiempo todavía no era vanguardista, por así decirlo, a César Vallejo. Él decía, ¿no? El Perú es Lima. Lima es Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. En pocas palabras, resumiendo, utilizando la lógica de Aristóteles, él era el Perú, representante de la literatura peruana. Muy bien, por eso les digo que hay un Abraham Valdelomar totalmente diferente después de su viaje a Europa, también dentro de sus propias obras. Es iniciador de la biografía novelada, debido a que él coloca muchos aspectos, muchas historias de su vida dentro de su propia literatura. Bueno, como mencionamos, fue llamado el Conde de Lemos, por la forma en cómo se vestía, ¿no? Parecía un conde, le decían así. Y el dandy. El dandy son esas personas que se visten así bastante extravagantes, por eso también le pusieron ese apelativo. Tenemos obras importantes como, bueno, el Caballero Carmelo, que vamos a contar dentro de poco, El vuelo de los cóndores, que habla sobre el mundo de los circos, Los ojos de Judas, que también tienen como cierta temática de lo fantástico, es parecido a Los ojos de Lina, ya que vimos en las obras de Clemente Palma. El hipocampo de oro, que también tiene un tema bastante fantástico. Evaristo el sauce que murió de amor, que es una obra pues bastante triste y que habla sobre el desamor, ¿no? Muy bien, hablando un poquito sobre el hipocampo de oro, por ejemplo, las novelas más conocidas uno de los cuentos, más conocidos de Abraham Valdelomar. ¿No? Dice una mujer, ¿no? Una mujer, le decían así, le decían señora, a pesar de que no tenía ningún tipo de marido. Dice que esta mujer había conocido hace 3 años, 3 meses y 3 días, ya, había conocido a un marinero, ¿no? Este marinero había llegado, se había conocido con ella, se llevaron muy bien, ¿no? Ella lo invitó a su casa, pues, para conversar. Ahí estuvieron y se dieron cuenta que sus almas, pues, se complementaban. Y tuvieron, pues, una noche de estar juntos. Al día siguiente, el marinero tuvo que ir y le prometió, ¿no? Y que en un momento le iba a volver por ella y que esperaba que este amor que habían sentido, ¿no? En ese momento pudiera, pues, concretarse. Pero habían pasado 3 años, 3 meses y 3 días y este marinero no había vuelto más. A ella le decían, pues, le decían viuda, ¿no? A pesar de que ella no era casada, pues entendían que tal vez este marinero había muerto en el mar. Bueno, esta mujer estaba triste porque ella había amado mucho a este hombre y ella hubiera querido que ese amor se hubiera concretado en un fruto, pero al final no sucedió nada. O sea, quería quedar embarazada, pero no quedó embarazada. Entonces, una noche, ¿no? Que todo el mundo usualmente siempre estaba en sus casas metido, era la noche donde salía el hipocampo de oro. Ella, pese a todo, decidió salir. Mientras que avanzaba cerca de la playa, un pescador le llama, ¿no? Le dice, señora, por favor, váyase a su casa. El hipocampo de oro ya va a salir. Y cuando sale, se va a querer tomar toda su sangre. Y él dijo, gracias por avisarme. Y siguió su camino. Luego se encontró con otro pescador. Y ese pescador le dice, señora, métase a su casa, porque ya viene el hipocampo de oro. Y le va a quitar sus ojos, ¿no? Y le dice, gracias por avisarme. Y seguía su camino. Un niño pescador se encuentra con ella y dice, señora, váyase a su casa. El hipocampo de oro sale porque quiere comer del fruto de los duraznos. Y le dice, gracias por avisarme, y seguía su camino. Y de repente, ¿no es cierto? Era un día bastante tormentoso, parecía que iba a haber una tormenta. Escucha ella un lamento, ¿no? Alguien estaba lamentándose y lloriqueando. Entonces, ella se acerca a donde estaba escuchando estos quejidos y encuentra al hipocampo, ¿ya? El hipocampo es un caballito de mar, por si acaso. Entonces ella le pregunta, ¿no? ¿Por qué está llorando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y le dice, qué lamentable es mi vida. Yo soy el rey del mar, ¿no? Yo soy el rey del mar y todos los años tengo que sufrir un día. Le dice, ¿pero qué te pasa?
este es el día en el que yo prácticamente me descompongo. Mis ojos, que no son míos, sino que durante toda mi vida he estado reemplazándolos y reemplazándolos, se empiezan a caer. Y necesito, ¿no? Necesito reemplazarlos. Mi vitalidad, no, mi vigor es debido a la sangre que tengo que consumir y que yo tengo que encontrar o que alguien me pueda ofrecer. Y siempre tengo que yo alimentarme de unos frutos que se encuentran en una isla de ahí, pero que debido a mi condición yo no puedo, no puedo acercarme a él. ¿Ves qué lamentable soy? Y le dice, pero ¿por qué no le dices a tus súbditos, no? Le dice, no, yo no quiero quedar expuesto frente a ellos, yo no quiero verme de forma débil frente a ellos. Entonces, ¿no es cierto? Entre sus lamentos le dice, ¿qué no daría yo por conseguirlo? Y la mujer le dice, ¿cumplirías cualquier deseo? Sí, lo que tú me pidas, yo lo cumpliría. Y le dice, está bien, yo voy a darte esas 3 cosas que estás pidiendo. Y le dice, ¿lo harías de verdad? Sí, pero tú tienes que concederme lo que yo te pida. Y le dice, lo que tú me pidas, sin ninguna condición, yo te lo voy a cumplir. Entonces la mujer tomó un bote que estaba ahí cerca y se dirigió a esa isla, donde la planta, ¿no? Al ver a la mujer que se acercaba, trató de esconder sus frutos, pero ella le contó su lamento y por qué los quería. Cuando la planta escuchó su historia triste, ¿no? Empezó a llorar y les tiró uno de sus frutos. La mujer rápidamente lo tomó y se dirigió nuevamente hacia el hipocampo, ¿no? Para encontrarse con el hipocampo. Y le dice, aquí está el fruto, rápido, que ya se acaba el tiempo. Y de repente la mujer encontró un pedazo de concha y con eso se rasgó una de las venas y sacó sangre hasta que llenó una copa. Luego, con sus uñas, se sacó los ojos, ¿no? Se los dio al hipocampo, quien rápidamente tomó y comió y se colocó los ojos de la mujer. Le dijo, al fin, nuevamente soy yo. Y le dice, y dime, ¿qué es lo que quieres, mujer? Y ella le dijo, hace 3 años, 3 meses y 3 días, conocí al amor de mi vida, pero él no volvió más a mí. Lo que yo más anhelo es que pueda tener el fruto de nuestro amor, de esa noche que tuvimos. Entonces le dijo, está bien, yo te lo voy a conceder. Esta noche, ¿no? Esta noche tú empezarás a sentir ese fruto del amor que algún día tuviste con ese hombre. Y en la mañana ese fruto va a salir, pero tú no lo podrás tener. Porque para que él tenga vida, tú tendrás que dar la tuya. Entonces la mujer dijo, no importa, con tal de que ese fruto del amor que una vez tuve con ese hombre pueda también tener vida. Ella volvió a su casa, ¿no? Y empezó a sentir dolores de parto. Estuvo ahí tratando de dar a luz, su vecina que había escuchado vino a ayudarla, ¿no? Y en la mañana ella dio a luz. Dio a luz a ese niño que debió haber nacido esa noche en que ella estuvo con este marinero. Y ella pues al menos pudo tocarlo por un momento, pero lamentablemente ella dio su vida para que el fruto de su amor tenga una vida. Ya, entonces, como vemos, mezcla el tema de lo fantástico dentro también de sus cuentos. Pero como dijimos, el cuento más conocido de Abraham Valdemar es El Caballero Carmelo. Género narrativo, especie cuento. El escenario es la ciudad de San Andrés Pisco, que es la ciudad donde vivió Abraham Valdemar. Por eso dicen que esta obra pues, es una obra basada en su vida, ¿no? Es un episodio de su vida. Los personajes de la obra, nos dice. Tenemos ahí al Carmelo, ¿no? Los personajes principales son el Carmelo y el Ajiseco. El pelado es el protagonista del capítulo 2, que es un gallo, ¿no? Que está todo flaquito, ¿no? El narrador y testigo de la obra, que sería Abraham Valdemar, pero no en ningún momento te pone nombre, por si acaso, ¿eh? Está narrado en primera persona, pero nunca te dice nombre. Otros personajes tenemos a los padres de Abraham Valdemar, cuyos nombres no se mencionan tampoco. Tenemos a Roberto, el hermano mayor, quien retorna a su casa,
Anfiloquio, el protector del gallo del pelao, que es el hermanito menor de nuestro protagonista. Rosita, que es la hermana mayor del narrador de 10 a 11 años. Jesús, el hermano menor del narrador de 6 a 7 años. Y Héctor, que es el hermano menor, el más pequeño. Bueno, Anfiloquio también es entre los hermanitos más pequeños. Muy bien, entonces, bueno. Está narrado en primera persona, como les digo, es como alguien que te está contando esa historia. Te dice que en esa casa todo era normal, todos vivían bien, pero había una noticia, ¿no? Que los había inquietado a todos. Su hermano Roberto hace tiempo se había ido de su casa, porque quería tener suerte, quería vivir su vida, ¿no? Así que con la bendición de sus padres se había ido. Pero al parecer no le había ido tan bien, así que estaba volviendo. Pero en las cartas decía pues que él venía solamente por un tiempo, ¿no? Que solamente lo hacía porque extrañaba a la familia. Y todo el mundo estaba contento porque iba a ver a Roberto después de tiempo. Entonces Roberto llega a la casa, ¿no? Todos Roberto, los hermanos van a abrazarlo, están con él, ¿no? Su familia también. Y Roberto le dijo, familia, les he traído regalos, ¿no? Y todos más felices todavía. Roberto les da un pequeños regalos a sus hermanos y a su padre le dice que le tiene un regalo especial. Así que sale de la casa y trae en una jaula un gallo de pelea. Pero cuando Abraham Valdelomar te narra al gallo es como si te narrara a un caballero medieval. Lo que hace Abraham Valdelomar dentro de esta obra es darle rasgos humanos ya a los animales, en este caso al gallo el Carmelo, ¿no? Es un gallo imponente, ¿no? Cuando lo sueltan con las demás gallinas y gallos, se nota que desde ese momento de la forma en cómo camina, ¿no? En cómo camina, por eso le dijeron, oye, mira cómo camina ese gallo, parece un caballero, sacando el pecho, ¿no? Mirando a los demás por debajo, y de inmediatamente se convirtió en el líder, pues, de todos las aves que ellos estaban criando. Pero bueno, todo normal, todo el mundo se empezó a halagar al Carmelo, todo el mundo contemplaba, oye, qué buen gallo de pelea tienes, pero ellos nunca lo hicieron pelear, ¿ya? En cambio, en la ciudad, bueno, o sea, era algo normal, ¿no? El hecho de tener esa costumbre de la pelea de gallos. Había un gallo que se había ganado, pues, la admiración de todos y era el ajiseco. Este gallo no había perdido ninguna de las peleas. Hasta ese entonces se estaba diciendo así. En un episodio, ¿no? Nos cuentan que había otro gallo que antes la familia lo consideraba porque le pusieron hasta nombre, que se llamaba el Pelao, ¿no? Pero era un gallito totalmente diferente al Carmelo, era un gallito flaquito, ¿no? Sus apenas tenía plumas todavía, por eso le pusieron el Pelao. Y un día este gallo se mete a la cocina, ¿no? Y tratando de salir empieza a hacer un desastre, rompe platos, tira las cosas. Cuando la madre entra y ve todo el desastre, se molesta, con una escoba agarra y bota el pelado de la cocina, ¿no? Y le dice, ay, ese gallo condenado, hoy lo hago caldo, ya fue. Y de repente pues entró Anfiloquio llorando y le dice, no mamá, ¿por qué quieren matar al pelado? Todo es culpa de Carmelo, ahora que esté ese gallo, todo el mundo lo quiere a él y ya no quieren al pelado. Ya, sí, llorando por su gallito, ¿no? Y bueno, le perdonaron la vida al pelado. Un día, ¿no? Van a pasar así, la vida tranquila, ¿no es cierto? La vida en la casa, por eso este tema de lo cotidiano siempre va a estar presente dentro de los cuentos, y siempre admirando, pues, a la imponencia que tiene el gallo el Carmelo, ¿no? Era un gallo que ya se venía con sus años, ¿ah? Entonces, de repente llega el padre un día molesto, ¿no? Molesto, y agarra y se sienta en el sillón y llama a toda la familia. Todos, pues, serios, ¿no? Porque nunca habían visto a su padre con ese semblante. Y les dice, el Carmelo va a pelear. Y todos, papá, ¿pero por qué? Nunca ha peleado nuestro gallo. El Carmelo va a pelear y punto. Lo que pasa es que el padre había tenido un enfrentamiento con uno de sus vecinos y de repente, pues en esas, se retaron pues a una pelea de gallos. Y le dice, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Contra quién? Al menos espero que no sea alguien, pues, espero que sea un gallo principiante, porque también el Carmelo nunca ha peleado. Y le dice, va a pelear contra el ajiseco.
pero todo el mundo sabe que el ajiseco nunca ha perdido y le dice, no importa, tenemos que amaestrar a este gallo pues para que empiece a pelear. Y le dice, ya, al menos dinos cuánto tiempo tenemos para poder entrenar al Carmelo. Es el 28 de julio. Para fiestas patrias no faltaba nada, faltaba una semana para las fiestas patrias, ¿no? Y bueno, le compraron sus espuelas. Cuando le colocaron sus espuelas al Carmelo era como si le estuvieran colocando sus espadas, como un caballero medieval que iba a pelear, ¿no? Y así lo provocaban para que el Carmelo aprendiera a defenderse. No tuvieron muchos días, pero con lo que pudieron, entrenaron al Carmelo. Llegó el día tan esperado, todo el mundo pues le había apostado al Ajiseco, ¿no? Es así como ahora cuando Perú se enfrentó a Brasil, todo el mundo apostó por Brasil, las apuestas eran de 14-1, ya así igualito eran las apuestas por el Ajiseco y el Carmelo. Todo el mundo pues le iba al Ajiseco porque era un gallo más joven, era un gallo que hasta ese momento no había perdido ninguna pelea, el Carmelo era su primera pelea, pues todo el mundo ya lo daba por muerto, el pobre. Pero la familia le tenía fe al Carmelo, así que el padre obviamente apostó por su gallito. Cuando los colocan, pues, ¿no? en la arena para poder pelear, el Ajiseco inmediatamente se dirige para provocar al Carmelo. Pero el Carmelo lo miraba, pues, hacia abajo como todo un caballero. Entonces comenzó el Ajiseco a atacarlo, el Carmelo trataba de defenderse. Cuando narra la pelea, Abraham Valdelomar es como si estuviera narrando el enfrentamiento de dos caballeros medievales, ¿no? En esto de que estaban enfrentándose, el Ajiseco logró herir profundamente al Carmelo, quien cayó, ¿no? Y todo el mundo, ya, ganó el Ajiseco, ya, ya. Y el árbitro dijo, no, hasta que entierre el pico este gallo, todavía no termina. El Ajiseco se pavoneaba, ¿no? Como gran ganador ahí. Por eso le da humanización a los animales. Pero el Carmelo se reincorpora y al ver esto el Ajiseco va a nuevamente atacarlo. Le hace algunos daños, pero en una de esas el Carmelo se alza y de repente le da un tajo que mata al Ajiseco. Todo el mundo sorprendido. El Carmelo volteó el partido, la familia gritando de emoción, la gente también, y de repente cuando ven que el Carmelo pues cae desfallecido a un lado. La familia inmediatamente va, recoge a su gallito, ¿no? Y se lo llevan a su casa. Tratan de curarlo, traen a un especialista, pues, ¿no? De que ve este tipo de heridas en los gallos de peleas. Le dice que está muy mal herido, que traten de tenerlo en un lugar donde esté tranquilo. Y lo dejan solito en un lado del granero. No comía, no tomaba agua, estaban todos preocupados. Los niños se iban normalmente al colegio. Y parece como que el Carmelo quisiera darle su último adiós. Cuando llegaron justo los niños de ahí, se dirigieron al granero y vieron en una de las ventanas cómo el Carmelo abría sus alas y daba un canto tan imponente y era su último canto y el Carmelo murió. ¿Ya? Así es como nos cuenta la obra, pues, Abraham Valdelomar. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Vamos a pasar a nuestro material, por favor. Todos con su material. A ver. Muy bien, vamos un momento hasta donde está el poema de Tristitia para darnos cuenta sobre los temas que siempre vamos a encontrar dentro de los poemas de Abraham Valdelomar. En realidad, obviamente, él destaca en el plano de lo narrativo, ¿no? En la especie del cuento. Sus poemas son bastante sencillos, como hemos notado, no son rimbombantes como lo era el modernismo, como vimos con José Santos Chocano.
A ver un ratito. Ya, ahorita lo voy a proyectar. Ahí está, bueno, ahí nos habla sobre el grupo Colónida, que es el grupo al que perteneció Abraham de Lomar. Como les estaba mencionando, sus integrantes está Federico More, que más que nada destaca en el tema del ensayo. Federico More está, a ver, un ratito para proyectar. Está Percy Gibson, que destaca en el periodismo, Enrique Bustamante Balivián, que es uno de los autores que, la verdad, cuando leemos sus poemas, parece como que se estuvieran adelantando al tema del futurismo, que es un ismo de vanguardia, porque la máquina se convierte en su tema principal, lo cual no era usual en ese tiempo. Y bueno, está Abraham de Lomar. Ahí está. Y José Carlos Mariátegui, que es el mejor representante del tema del ensayo, con 7 ensayos sobre la realidad peruana, que habla sobre los diferentes temas sociales y donde también habla sobre el tema del indígena. Muy bien, ahí está Tristitia. Allá, en sus novelas, como La ciudad de los tísicos, la novela tiene pocas novelas, Abraham de Lomar. El tema recurrente es la enfermedad, ¿ya? El tema recurrente dentro de sus novelas es la enfermedad. Nos dice, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melodía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso perfumado del mar. Lo que él me dijera aún en mi alma persiste, mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Al principio parece como si fuera un tipo de narración, ¿no? Obviamente está inspirado en el tema de su vida, y vamos a ver participaciones aquí. A ver, Lucero. Lucero. Sí, mi. Muy bien, Lucero, ¿qué tipo de emoción podemos encontrar en este poema? ¿Qué emoción nos transmite Abraham Valdelomar? Bueno, suyo poético. Tristeza. Ya, tristeza, mi infancia que fue dulce, serena y triste. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Tristeza, ¿por qué? ¿Qué nos explica ver en este poema? Tristeza, ¿por qué? Porque ve cómo era su infancia con sus padres. Ya, tristeza, tristeza porque le daba pena su infancia o tristeza porque extrañaba su infancia. Porque extrañaba su infancia. Correcto. El tema de la nostalgia es un tema muy recurrente dentro de los poemas de Abraham Valdelomar. Ya, extrañar la casa, ¿no? Porque recordemos que los autores posmodernistas, los que pertenecen al movimiento colonida, van a tratar de hablar sobre el tema de las provincias, pero ellos están aquí, ya están en Lima. Entonces, lo que ellos hacen es hablar sobre esos momentos pacíficos, esos momentos de costumbres de sus pueblos. Entonces, eso es lo que extrañan. Extrañan a sus familias porque están lejos. Y es lo que Abraham Valdelomar pues nos dice aquí. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Se deslizó en la paz de una aldea lejana. Se nos está contando, ¿no? De que está extrañando. Extraña a su madre, a su padre. También lo vemos aquí.
Nos habla sobre la relación de su padre, que al parecer era una persona de pocas palabras, y en el lado de su madre, pues la extraña ahí. Entonces colocamos aquí qué emoción expresa el autor en este poema, pues expresa nostalgia por su familia, ¿no? Por su casa. A ver. Vamos con el siguiente. Y esto es uno de los temas que vamos a ver dentro de las obras de César Vallejo, porque Abraham Valdelomar influye dentro de las obras de César Vallejo, su primera etapa, la etapa modernista. El hermano ausente en la cena de Pascua. A ver. A ver, ¿todos tienen nota de lectura? No está Adriana. Caroline tampoco. Steven. Mi presente, Miss. Muy bien, Steven, lee el poema. Ya. El hermano ausente en la cena de Pascua. Ya, el hermano ausente en la cena de Pascua. La misma mesa antigua y holgada del noval, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa del anónimo pincel, y el oscura alacena, todo, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces ya de piel, no, de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y al plácido manjar, pero hoy no hay alegría ni el fan de reír, que animaran antaño la cena familiar, y mi madre que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. Ok, muy bien. Bueno, sabemos prácticamente de qué nos está hablando, pero vamos a ver. Primero nos dice sobre las medidas del verso, ¿no? ¿En qué tipo de estrofa está compuesto? Bueno, vemos aquí 4, 4, 3 y 3. A ver, nosotros hemos mencionado, esta es una de las estrofas más conocidas. 4 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Alguien? No. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este tipo de estrofa? Francesco Petrarca fue el padre de esto. Garcilaso de la Vega fue el más grande exponente de este tipo de estrofa. Supuestamente tiene que tener versos en decasílabos. A ver, la misma mesa antigua, antigua y holgada de nogal, ya, más 1, 14. Ya, tiene 14. En esa parte no lo respeta, pero según las estrofas, a ver, según las estrofas esto sería un soneto, ¿ya? Eso se llama soneto. Cuando son 2 tercetos y 2 cuartetos, se llama soneto. A ver, vamos a ver. Está, a ver. A ver, Justin. Justin. Sí, Justin. Ok, se fue. A ver. Jericho. Presente, Miss. Muy bien. ¿Cuál es el tema del poema?
del hermano ausente. Sí. Recuerdo, nostalgia. ¿De qué? Mm, mm. Su cena familiar. Se le extraña la cena familiar. Algo así. Ya, ok. A ver, Marco. Ahí está. Sí. Sí. Oye, Marco, a ver, ¿tú qué puedes añadir a lo que ha dicho tu compañero? Que, bueno, el tema de la nostalgia por un momento familiar. ¿Qué puedo añadir? Felicidad. Felicidad. Felicidad por la muerte de su hermano. A ver, ¿no estamos leyendo todos juntos acaso? Por favor. Obviamente, creo que desde el título, el hermano ausente en la cena de Pascua, creo que nos damos a entender de que si alguien está ausente no es por el hecho de que no está nada más presente, es porque no está vivo, ¿no? Y lo dice, hay un sitio vacío en la cena hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel y se musita el nombre del ausente, o sea, apenas si se dice, ¿no? Pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada sin dejarse sentir la suculenta vianda y el plácido manjar, pero hoy no hay alegría ni el afán de reír, o sea, no hay alegría, o sea, ¿dónde está la felicidad? Que animarán antaño la cena familiar y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. O sea, yo no creo que porque alguien no haya podido ir a una cena, tu madre llora, ¿no? Sino es por el hecho de que está extrañando a ese alguien. Ok, vamos a poner aquí el tema del poema. La tristeza por la muerte de un familiar que, que influye en el sentimiento de toda la familia, obviamente, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la lectura del Carmelo. A ver un ratito. Vamos a pasar todo el cuento. A ver, vamos a ir con la lectura ya. A ver. A ver, Lucero. Sí, mis. Lucero, lee hasta donde dice bajo la higuerilla estás. El caballero Carmelo. Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete, un bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello, que agitaba el viento. Sanpedrano pellón, de sedosa cabellera negra, y henchida alforja que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle, era el hermano mayor que años corridos salimos atropelladamente gritando, Roberto, Roberto. Entró el viajero al empredado
patio donde el ñorbo y la campanilla enredábase en las columnas como venas en un brazo, y descendió en los de todos nosotros. Cómo regocijaba mi madre, tocábalo, acariciaba su tostada piel. Encontrábalo viejo, triste, delgado, con su ropa empolvada. Aún Roberto recorría las habitaciones rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se había comprado durante su ausencia y llegó al jardín. Y a la higuerilla dijo: buscaba entristecido aquel árbol cuya semilla sembraba él mismo antes de partir. Reímos todos. Bajo la higuerilla está. Ya. Hay que tener bastante cuidado porque hay algunas palabritas que te me has comido o que me las has cambiado, ¿ya? Para poder leer. A ver. A ver, hay alguien que le falte. Cristian. Cristian Almerco. Cristian. A ver. José. Sí, mis buenos días. Buenos días, José. Lee hasta el último, dice Carmelo. Ya sé. El árbol había crecido y se mecía armoniosamente con la brisa marina. Tocóle mi hermano, limpió cariñosamente las hojas que le rozaban la cara, y luego volvimos al comedor. Sobre la mesa estaba la alforja rebosante. Sacaba él, uno a uno, los objetos que traía y los iba entregando a cada uno de nosotros. ¡Qué cosas tan ricas! ¿Por dónde había viajado? Queso fresco y blanco, envueltos por la cintura con paja de cebada, de la quebrada de un maíz. Chancas hechas con coco, nueces, maní y almendras, frijoles colados en sus redondas calabacitas, pintadas encima con rectángulo del propio dulce, que indicaba la tapa, de chincha baja. Bizcochuelos en sus cajas de papel, de yema de huevo y de harina de papas, leves, esponjosos, amarillos y dulces, santitos de piedra de Huamanga, tallados en la feria serrana, cajas de manjar blanco, tejas rellenas y una traba de gallo con los colores blancos y rojos. Todos recibíamos el obsequio y él iba diciendo al entregárnoslos: para mamá, para Rosa, Jesús, para Héctor y para papá. Le interrogamos cuando terminó. Nada. ¿Cómo? ¿Nada para papá? Sonrió el amado, llamó al sirviente y le dijo: el Carmelo. A poco volvió este con su jaula y sacó de ella un gallo, que ya libre estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentóreamente: Cocorocó. Para papá, dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste, el caballero Carmelo. Muy bien. A ver, a ver, Jerico. Sí, me presente. Ya, lee los dos primeros párrafos hasta donde dice petulante. Amanecía en pie
alegremente a la agonía de las sombras nocturnas, en el frescor del alba, en el ardiente despertar del día. Sentíamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el café para papá. Marchábase a la oficina, despertaba ella a la criada, chirriaba la puerta de la calle con sus mojosos goznes. Oíase el canto del gallo que era contestado a intervalos por todos los de la vecindad. Sentíase el ruido del mar, el frescor de la mañana, la alegría sana de la vida. Después venía a nosotros, nos hacía rezar, arrodillados en la cama con nuestras blancas camisas de dormir, vestíamos luego, y al concluir nuestro tocado, se anunciaba a lo lejos la voz del panadero. Llegaba hasta la puerta y saludaba. Era un viejo dulce y bueno, y ya hacía muchos años al decirle a mi madre que llegaba todos los días a la misma hora, con el pan calientito y apetitoso, montado en su burro detrás de los ojos capachos de acero, repleto de toda clase de pan, hogaza, pan francés, pan manteca, rosquillas. Las dos estrofas. Sí. Madre cogía el que había de tomar, y mi hermana Jesús lo recibía en la cesta. Marchábase el viejo, y nosotros, dejando la provisión sobre la mesa del comedor cubierta de huele brillante, íbamos a dar de comer a los animales. Cogíamos las mazorcas de apretados dientes, las desgranábamos en un cesto y entrábamos al corral, donde los animales nos rodeaban. Volaban las palomas, picoteaban las gallinas por el grano, y entre ellas escabullíanse los conejos. Después de su frugal comida, hacia grupo alrededor nuestro, venía hasta nosotros la cabra, refregando la cabeza en nuestras piernas. Piaban los pollitos, tímidamente se acercaban los conejos blancos, con sus orejas largas, sus redondos ojos brillantes y su boca de niña presumida. Los patitos, recién sacados, amarillos como yema de huevo, trepaban en un pato de agua, cantaban. Desde su rincón entraba el Carmelo y el Papa, siempre orgulloso al arquero y antipático, hacía por los bajos comentarios sobre la actitud poco gentil del petulante. ¿Ya? A ver, Grace. Grace. ¿Sí, Miss? Lee hasta donde dice polluelos. ¿Sí? Ay, ok, Grace se fue. Bueno, ya también nos queda un minuto. Por mientras vamos explicando un poquito del tema. Por favor, si alguien se contacta con Adriana, Cristian, espero que tu audio sirva, porque me falta de Adriana, me falta de Cristian, Caroline, Lucero también, me falta uno más porque no tenías nota de lectura, ¿eh? Me falta nota de lectura para que puedan completar, porque si no solamente tienen una sola, tienen que tener dos, y con eso he estado completando lo del día de hoy. Y bueno, les toca su última tarea del bimestre, ya saben, por favor. Son 5. A ver, dice, ¿qué escritor peruano fue retratado en la primera edición de la revista Colonia? Solamente fueron 4 revistas, como les digo, y siempre ponían la cara de uno de los escritores famosos del tiempo.
¿Qué seudónimo utilizó Abraham de Lomar? Lo hemos dicho en clase. El origen de las peleas de gallos, dónde quedaba el Palais Concert de Lima, está en el dicho de Abraham de Lomar, y qué fue la Belle Époque, que también expliqué durante la clase. Así que no hay mucho que, no es que esté muy difícil, ya estas son estas 5 preguntas, por favor. No se olviden que siempre tienen que hacer el resumen de lo que se ha contado en la historia. En este caso hemos contado 2 historias en la clase. Si no, eso también le resta puntos dentro de su tarea porque tienen que enviarme la foto del resumen de lo que hemos hablado, de las historias que hemos hablado en clase. No tiene que ser contado así un montón, ¿no? Con sus propias palabras, algo pequeño, nada más. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, para la tarde, para terminar con las notas de lectura y también completamos las preguntas de esta clase, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar y nos vemos más tarde. Cuídense, chicos. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Jericho. Hasta luego, José. Chao, mi cuídate. Hasta luego, Steven. Hasta luego, María.